Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y con muchísimas ganas de enterarse de los últimos chismes y noticias del mundo del entretenimiento, porque hoy tenemos un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Imaginen esto, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, los protagonistas de esa telenovela que nos conquistó a todos, quienes además siempre han estado rodeados de rumores y especulaciones sobre su relación, y ahora parece que hay algo nuevo. El título lo dice todo, Demet Özdemir le habla a Can Yaman, regreso a Turquía, la llamada que intriga. Suena emocionante, ¿verdad? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, analizar las pistas y tratar de descifrar qué está pasando realmente entre estas dos estrellas. Y antes de sumergirnos en esta historia que promete dar mucho de qué hablar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscripción que ven por aquí abajito. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque empezamos. La noticia del posible regreso de Can Yaman a Turquía ha sido uno de los temas más comentados en los círculos de fans y medios de espectáculos. Can, quien ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, ha estado un poco alejado de las cámaras turcas que lo catapultaron a la fama. Sin embargo, los rumores de su vuelta han cobrado fuerza en las últimas semanas. Y justo en medio de esta expectación, surge esta supuesta conversación entre él y Demet Özdemir. ¿Qué hace Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, contactando a Can Yaman justo ahora? La coincidencia es demasiado llamativa como para ignorarla. Hemos estado siguiendo de cerca cada movimiento de ambos. Recordemos que su química en pantalla en la serie Erkenci fue innegable. Nos enamoraron con sus personajes de Candibit y Sanemein, y esa chispa que transmitían traspasaba la pantalla. Tras el éxito de la serie, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por sus apariciones juntos y las declaraciones a veces ambiguas de ambos. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación seria, la conexión entre ellos siempre fue evidente para los fans. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué Demet Özdemir le hablaría a Can Yaman en este preciso momento? Las posibilidades son muchas y todas ellas generan un mar de especulaciones. Podría ser algo puramente profesional. Quizás hay un proyecto en puerta donde ambos podrían colaborar nuevamente y Demet, con su profesionalismo, está sondeando o comunicándose con él para discutirlo. No sería la primera vez que actores que tuvieron éxito juntos vuelven a unirse para una nueva producción. El público adoraría verlos trabajar de nuevo. Imaginen el rating. Pero seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, cuando dos excompañeros con tanta química y una historia de rumores se comunican, la gente piensa de inmediato en algo más personal. ¿Será que Demet se ha enterado de su regreso y quiere darle la bienvenida? Quizás están planeando un reencuentro casual, una cena para ponerse al día. La idea de un reencuentro entre ellos siempre genera mucha expectativa, y la verdad es que sería fantástico para muchos de sus seguidores. Otra posibilidad es que esta llamada o contacto sea una especie de reconciliación, si es que alguna vez hubo alguna discordia o distanciamiento entre ellos. Las amistades o relaciones laborales a veces atraviesan momentos difíciles, y quizás, con el regreso de Can a Turquía, Demet ha decidido tender puentes o simplemente retomar el contacto de forma amigable. Analicemos un poco más a fondo el contexto. Can Yaman ha estado muy activo en Italia, protagonizando series y participando en programas de televisión. Su popularidad en Italia es masiva, tanto así que se le ha apodado el nuevo Tarzán, o el galán turco por excelencia. Sin embargo, él mismo ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar en Turquía y conectar con su público original. La noticia de su posible regreso ha sido recibida con gran entusiasmo por sus fans turcos. Por otro lado, Demet Özdemir no se ha quedado atrás. Ha seguido construyendo una exitosa carrera, protagonizando otras series y películas que han sido aclamadas tanto en Turquía como a nivel internacional. Su talento y carisma la han consolidado como una de las figuras más importantes de la actuación turca actual. Entonces, ¿qué se sabe específicamente sobre esta llamada que intriga? Las fuentes que manejan esta información son, como suele suceder en estos casos, un poco vagas, pero apuntan a que Demet Özdemir habría tomado la iniciativa de contactar a Can Yaman. La naturaleza exacta de la conversación no se ha revelado,
pero se sabe que el tema principal giraba en torno al regreso de Can a Turquía. Algunos rumores sugieren que Demet le habría ofrecido su apoyo o incluso ayuda para su reincorporación al panorama artístico turco. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Por qué el apoyo de Demet Özdemir sería tan significativo? ¿Es simplemente un gesto de amistad entre colegas? ¿O hay algo más profundo detrás? La conexión que compartieron durante Erkencikus fue tan fuerte que para muchos, su relación profesional trascendió la pantalla. Los fans recuerdan con cariño sus interacciones, sus bromas y la química que desbordaban. Podemos imaginar la conversación. Quizás Demet le preguntó cómo se sentía acerca de su regreso, si tenía planes concretos, y tal vez le ofreció alguna recomendación o consejo basado en su propia experiencia y conocimiento del mercado turco. O quizás simplemente fue un saludo amistoso, un "me alegra que vuelvas, te deseo mucho éxito". Pero ¿por qué destacar específicamente que Demet le habló? Eso sugiere que hay algo más allá de un simple saludo. Otra teoría que circula es que esta llamada podría ser un primer paso para una posible colaboración futura. Con ambos actores en la cima de sus carreras y con un gran atractivo para el público, una nueva producción juntos podría ser un éxito rotundo. Imaginen a Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva historia, con la madurez y experiencia que han adquirido desde Erkencikus. Sería un evento televisivo sin precedentes. También es importante considerar el factor de los medios y los fanáticos. La noticia de que Demet Özdemir le ha hablado a Can Yaman, sin importar la razón, es material de primera para los programas de entretenimiento y las redes sociales. La especulación se dispara y cada detalle se analiza al microscopio. Los fans, ávidos de noticias sobre sus parejas favoritas, interpretan cada gesto y cada palabra. ¿Podría ser que Demet y Can estén planeando un encuentro privado para ponerse al día? Quizás no se han visto en mucho tiempo y con su regreso a Turquía, es natural que quieran verse. Una cena, un café, una charla tranquila para recordar viejos tiempos y compartir sus experiencias actuales. Los paparazzi, por supuesto, estarían encantados de capturar cualquier encuentro. Es fascinante cómo una simple llamada telefónica puede generar tantas historias y expectativas. La figura de Can Yaman, su carisma y su atractivo, sumado a la popularidad de Demet Özdemir, crea una combinación explosiva en términos de interés público. La intriga reside en la falta de detalles concretos. Si la llamada fuera puramente profesional, quizás se sabría más sobre un proyecto. Si fuera personal, ¿por qué el secretismo? Podemos teorizar que esta comunicación se dio de forma discreta, lejos de los ojos curiosos. Quizás fue un mensaje de texto o una llamada privada. Pero lo que ha llegado a los medios es la información de que Demet Özdemir le habla a Can Yaman, y eso es suficiente para que la maquinaria de la especulación se ponga en marcha. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, muchas veces las noticias se basan en rumores y especulaciones. Sin embargo, la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman es tan fuerte en la memoria colectiva de los fans que cualquier indicio de contacto entre ellos cobra una relevancia especial. ¿Será que esta llamada es un presagio de grandes noticias? ¿Podríamos estar ante el inicio de algo nuevo, ya sea profesional o personal? El tiempo dirá, pero lo que es seguro es que la expectación está por las nubes. La noticia de que Demet Özdemir le ha hablado a Can Yaman, coincidiendo con su regreso a Turquía, es el titular perfecto para mantenernos a todos al borde del asiento. Este tipo de historias nos demuestran lo mucho que el público se involucra con las vidas y carreras de sus celebridades favoritas. Los fans no solo disfrutan de su trabajo en pantalla, sino que también se preocupan por sus relaciones, sus amistades y sus proyectos personales. Y cuando se trata de dos figuras tan queridas como Demet Özdemir y Can Yaman, la curiosidad es aún mayor. La intriga de esta llamada radica en la pregunta sin respuesta, ¿qué se dijeron exactamente? Y más importante aún, ¿qué significará esto para el futuro de ambos? La vuelta de Can a Turquía es un evento en sí mismo, y que Demet sea una de las primeras en contactarlo le añade un toque de misterio y romanticismo a la situación, para aquellos que todavía guardan la esperanza de que haya algo más que una amistad entre ellos. En resumen, tenemos a Can Yaman regresando a Turquía, y a Demet Özdemir contactándolo. Las razones pueden ser varias, profesionales, amistosas o, quién sabe, quizás un interés renovado. Lo que está claro es que la noticia ha generado un revuelo tremendo, y todos estamos expectantes por saber qué se esconde detrás de esta llamada.
Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis cargado de intriga y especulación. Hemos desmenuzado el posible significado de que Demet Özdemir le hable a Can Yaman en el contexto de su regreso a Turquía. Hemos explorado las diferentes facetas de esta noticia, desde lo profesional hasta lo personal, y hemos visto cómo la química que demostraron en pantalla sigue viva en la imaginación de sus fans. Recuerden que todo esto se basa en rumores y la información que ha trascendido, pero es precisamente esa dosis de misterio lo que hace estas historias tan interesantes. Lo importante es que ambos actores están en momentos cruciales de sus carreras, y cualquier movimiento que hagan, especialmente si involucra al otro, será motivo de gran atención. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los últimos rumores del mundo del espectáculo turco. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta llamada tiene un significado especial? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿O tal vez esperan algo más? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajito. Sus comentarios son lo más valioso para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen también la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así formarán parte de nuestra comunidad y estarán siempre al día con las últimas noticias y los chismes más jugosos. Muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo y por ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao.